Hola a todos. Vamos a dar inicio en esta semana 3 al estudio de la gestión internacional del capital humano. En este primer video vamos a abordar el tema de la capacitación y conservación de los empleados expatriados. En este tema hay que tomar en cuenta que el primer paso para asegurar el éxito de la asignación al extranjero en el recurso humano es la selección cuidadosa. Es el primer paso que nos puede garantizar el éxito. El empleado va a necesitar una capacitación especial y la empresa políticas de recursos humanos internacionales para poder remunerar a sus trabajadores en el extranjero y para mantener relaciones laborales sanas. Cuando se trata de ofrecer esa inducción y capacitación que se requieren para triunfar en el exterior, las prácticas de casi todas las compañías reflejan más forma que sustancia. A pesar de lo que afirman muchas empresas, parece que la selección y la capacitación para las asignaciones en el extranjero no son muy sistemáticas. Los ejecutivos tienden a admitir que los negocios internacionales necesitan que los empleados tengan fundamentos firmes sobre la economía y las costumbres en el exterior. Sin embargo, pocas de sus organizaciones proporcionan dicha capacitación. Conozcamos al respecto. En esta presentación vamos a abordar los temas de inducción y capacitación de empleados en asignaciones internacionales, remuneración de empleados expatriados, relaciones laborales internacionales y terrorismo, seguridad y recursos humanos global. Cuando estamos hablando de la inducción y la capacitación de empleados en asignaciones internacionales, es importante que consideremos qué tipo de capacitación especial requieren los candidatos para ir al extranjero. Vamos a basar nuestra respuesta a esta pregunta en la investigación de una firma que se especializa en tales programas y que nos hace ciertas recomendaciones que tienen un enfoque en 4 pasos. Esta investigación nos plantea los resultados en 4 niveles. El primer nivel de capacitación que menciona que necesitan va concentrado en el impacto de las diferencias culturales y en elevar la conciencia de los empleados acerca de tales diferencias y de su impacto sobre el resultado de los negocios. Un nivel 2 nos dice que pretende conseguir que los participantes entiendan cómo se fomentan las actitudes positivas y negativas y cómo influyen en su conducta. Por ejemplo, los estereotipos desfavorables influyen de manera subconsciente en la respuesta y el trato que da el nuevo administrador a sus nuevos colaboradores extranjeros. Un nivel 3 nos dice que proporciona información real del país al que viajará el empleado. Y un nivel 4, por supuesto, nos brinda la información de habilidades en áreas como el idioma, así como adaptación y ajuste. 4 niveles muy relevantes de capacitación en los cuales tenemos que trabajar para poder apoyar a los colaboradores que estamos asignando al extranjero. Podemos decir también que más allá de dichas necesidades de capacitación, los gerentes que viven en el extranjero siguen necesitando capacitación y desarrollo cotidianos que vayan orientados hacia las habilidades. En muchas empresas, por ejemplo, como IBM, este desarrollo incluye una serie de asignaciones rotativas que permiten que los administradores crezcan profesionalmente. IBM y otras organizaciones también cuentan con centros de desarrollo administrativo, donde los ejecutivos afinan sus habilidades. Por otro lado, los programas en salones de clases como los de la Escuela de Administración de Londres o el INSEAD de Francia proporcionan a los ejecutivos que viven en el extranjero el tipo de oportunidades educativas, por ejemplo, para obtener una maestría en administración, como lo hacen los programas estadounidenses equivalentes para sus colegas que viven en Estados Unidos. Además de perfeccionar estas habilidades, estos gerentes, también es importante que trabajen las actividades de desarrollo de administración internacional. A veces tienen efectos menos tangibles sobre los gerentes y sus empresas.
Por ejemplo, la rotación de asignaciones sirve para que los gerentes formen vínculos con colegas de todo el mundo, lo que a la vez puede ayudarlos a tomar decisiones de forma más expedita para internacionalizarse. También son útiles actividades como los seminarios periódicos en los que la organización reúne a los gerentes de sus subsidiarias globales y los empapa de sus valores, estrategias y políticas durante 1 o 2 semanas, los cuales ayudan a establecer un propósito más consistente e incrementar el control por medio de la construcción de un conjunto unificado de valores, normas y cultura corporativa. Las tendencias de capacitación para expatriados. Primero, en lugar de proporcionar solo capacitación transcultural antes de la partida, un mayor número de firmas ofrecen capacitación transcultural continua en el extranjero durante las primeras etapas de la asignación. Segundo, los patrones también utilizan a los gerentes que regresan a su país de origen como recursos para cultivar la mentalidad global del personal que trabaja en su oficina matriz. Por ejemplo, Bosch, productor de equipo para automóviles, organiza seminarios de manera habitual en los cuales los expatriados que acaban de regresar transmiten sus conocimientos y experiencias para reubicar a otros gerentes y a sus familias. Ahora también se usan programas de cómputo y por internet para la capacitación transcultural. Por ejemplo, Bridging Cultures es un paquete multimedia de capacitación autodidacta para personas que viajarán al exterior o que vivirán en otro país. Este paquete utiliza fragmentos de video para introducir el estudio de casos, problemas interculturales y luego una guía a los usuarios para que seleccionen la mejor estrategia para manejar la situación. La remuneración de los empleados expatriados. Esta área completa de la remuneración internacional presenta algunos problemas engañosos. Por una parte, estos problemas tienen cierta lógica, pues algunos de ellos van desde conservar tarifas y políticas salariales para toda la empresa, de modo que, por ejemplo, los directores de mercadotecnia de todo el mundo perciban un sueldo dentro de un mismo rango, lo cual disminuye el riesgo de que perciban injusticias y simplifica la tarea de seguir la pista de los distintos rangos salariales en cada país. Sin embargo, no adaptar las escalas salariales a los mercados locales ocasiona más problemas de los que resuelve. El hecho es que puede ser mucho más caro vivir en algunos países como Japón que en otros como España. Si no se toman en cuenta dichas diferencias en el costo de la vida, tal vez sería casi imposible convencer a los administradores de que acepten asignaciones en lugares de costo elevado. No obstante, la respuesta no siempre consiste en, por ejemplo, pagarles más a los directores de marketing en un país que en otro, pues provocaría cierta resistencia si se le indica un director de marketing que trabaja en Tokio y que gana $4,000 a la semana, que será transferido a su división de España, donde su sueldo por el mismo puesto bajará a la mitad, sin importar el costo de la vida. Una forma de manejar el problema es pagar un sueldo base similar para toda la organización y después sumar diversas cantidades de acuerdo con las condiciones de los mercados locales. No es sencillo determinar rangos salariales equitativos en muchos países. En Estados Unidos hay muchos datos de encuestas sobre paquetes de remuneración, pero en el extranjero no es tan fácil encontrarlos. Como resultado, una de las principales dificultades para administrar las remuneraciones a nivel internacional consiste en establecer una medida consistente para las remuneraciones en diferentes naciones. El enfoque más común para establecer el sueldo de los expatriados consiste en igualar el poder de compra en todos los países, técnica que se conoce como enfoque del balance general. La idea básica es que cada expatriado debe disfrutar el mismo nivel de vida que en casa. Con el enfoque del balance general, el punto focal se centra en 4 grupos básicos de gastos: el impuesto sobre la renta, la vivienda, los bienes y servicios, así como los gastos discrecionales, sustento de los hijos, pagos de automóvil, entre otros. El patrón estima lo que representa cada uno de estos 4 gastos en el país de origen del expatriado y lo que espera que represente cada uno en el anfitrión.
Luego el patrón cubre todas las diferencias, por ejemplo, impuestos sobre la renta adicionales y gastos de vivienda. En la práctica, lo anterior por lo general se reduce a formar el paquete de remuneración total del expatriado en torno a 5 o 6 componentes. Por ejemplo, el sueldo base por lo regular estará dentro del mismo rango que el del gerente de un país de origen. Además, percibiría una prima por servicios en el exterior. El ejecutivo lo recibe como un porcentaje de su salario base, en parte para compensar al administrador por los ajustes culturales y físicos que tendrá que hacer. Asimismo, podría haber varios complementos, incluyendo un pago adicional para vivienda y otro para la educación de sus hijos. Los impuestos sobre la renta representan otra área de preocupación. En muchos casos, el administrador estadounidense asignado al extranjero no solo debe pagar impuestos en Estados Unidos, sino también el impuesto sobre la renta en el país anfitrión. Relaciones laborales internacionales. Las empresas que abren subsidiarias en el extranjero enfrentan prácticas de relaciones laborales muy diferentes en los distintos países y regiones, lo cual es importante porque, aunque la afiliación sindical está disminuyendo, aún es relativamente alta en el extranjero, por lo que los sindicatos ejercen mayor influencia en otras naciones. Walmart, por ejemplo, ha neutralizado con éxito los intentos de organizar a su personal en Estados Unidos, pero en el 2006 tuvo que aceptar la formación de sindicatos en muchas de sus tiendas en China. En general, las relaciones laborales internacionales podemos decir que se caracterizan por lo siguiente: la centralización, que nos habla sobre las negociaciones colectivas en Europa Occidental, que incluyen a toda la industria, mientras que en Estados Unidos solo a una compañía o a un sector laboral. Otro punto es la organización de la empresa. Debido a que en Europa las negociaciones abarcan a toda la industria, los patrones negocian por medio de asociaciones de firmas y no de una manera individual. Un tercer punto es el reconocimiento de los sindicatos. El reconocimiento de los sindicatos es menos formal en Europa que en Estados Unidos. Por ejemplo, incluso si un sindicato representa al 80% de los trabajadores de una compañía, otro intentaría organizar al 20% restante. Un último punto es el contenido y alcance de negociaciones. Los contratos obrero-patronales en Estados Unidos, por ejemplo, por lo regular se concentran en los salarios, los horarios y las condiciones de trabajo. Los contratos europeos son cortos y permiten que los patrones establezcan condiciones más generosas. Finalmente, el terrorismo, la seguridad y recursos humanos global. La creciente amenaza del terrorismo afecta las actividades de recursos humanos tanto a nivel nacional como internacional. A nivel local, por ejemplo, hay evidencias anecdóticas que sugieren que las nuevas leyes y los procedimientos federales antiterroristas reducen las posibilidades de los patrones de importar y exportar extranjeros. Los patrones también enfrentan mayor resistencia por parte de sus posibles expatriados. Un mayor número de trabajadores se muestra renuente a aceptar puestos en el extranjero y a llevarse a sus familias. Quienes aceptan exigen una mayor remuneración. Por otro lado, los patrones se han visto obligados a establecer planes de seguridad más completos para su personal y sus instituciones en el extranjero, incluyendo, por ejemplo, planes de evacuación que pongan a salvo a los colaboradores en caso de ser necesario. Tales hechos han obligado a las organizaciones a tomar mejores medidas para proteger a sus expatriados. La contratación de estos equipos y el pago de rescates es muy costoso para todas las empresas, con excepción de las más grandes, por lo que una gran cantidad de empresas adquieren seguros por secuestro y rescate. Bajo este tipo de política, uno o varios sucesos provocan el otorgamiento de pagos. Los más obvios son el secuestro, por ejemplo, el empleado es rehén hasta que el patrón pague su rescate, la extorsión, cuando hay amenazas de daño corporal, y la detención, que es retener a un empleado sin pedir rescate. Otras situaciones son las amenazas hacia la propiedad o los productos para que el patrón pague cierta cantidad de dinero. El seguro, por lo regular,
cubre varios costos asociados con secuestros, raptos o intentos de extorsión. Tales costos incluyen, por ejemplo, la contratación del equipo de intervención de crisis, el costo real del pago del rescate a los secuestradores o a los extorsionadores, el seguro del dinero del rescate en caso de que se pierda, los gastos legales y el desmembramiento o la muerte del empleado. Es muy difícil evitar que los viajeros de negocios sean víctimas de delitos, pero se pueden tomar algunas medidas para disminuir el riesgo. Por ejemplo, proporcionar a los expatriados una capacitación general sobre la vida en el extranjero, los viajes y el lugar en donde residirán para que estén mejor orientados cuando lleguen. También puede indicársele que no llamen la atención por el hecho de ser extranjeros, por ejemplo, usando emblemas de la bandera en sus automóviles en el país donde residen en ese momento. Sugerirles a los viajeros que lleguen a los aeropuertos lo más cerca posible al momento de la salida y que esperen en áreas alejadas del flujo de tránsito, en lugares donde no sean observados con facilidad. También equipar el automóvil y la casa del expatriado con sistemas de seguridad adecuados. También pedirles a los empleados que varíen sus horas de salida y llegada, así como que tomen diferentes rutas hacia el trabajo y de regreso a casa. Mantener a los trabajadores informados sobre los delitos y los problemas, verificando de manera regular, por ejemplo, el servicio de asesoría para viajes del Departamento de Estado y las hojas de información. Aconsejar al personal que muestre confianza todo el tiempo. El lenguaje corporal atrae a los criminales y las personas con apariencia de víctimas a menudo se convierten en eso. Estas son algunas de las recomendaciones que debemos tener presentes cuando estamos hablando de capacitación y conservación de los empleados expatriados. Continuamos conociendo más en la siguiente videoclase.